La mayoría de la gente cree que la inteligencia significa nacer listo. Alto coeficiente intelectual. Respuestas rápidas. Buenas notas. Pero esa idea es incompleta y a menudo errónea. La inteligencia no es un número. No es memoria. Y no es cuánto sabes. La inteligencia es un sistema. Un sistema para percibir la realidad con claridad, adaptarse al cambio, resolver problemas y tomar mejores decisiones a lo largo del tiempo. Por eso algunas personas con un coeficiente intelectual promedio superan a los genios. Y por eso algunas personas inteligentes siguen tomando malas decisiones. En este audiolibro, aprenderá qué es realmente la inteligencia, cómo funciona en el cerebro y cómo se manifiesta en la vida real, a través de la atención, la emoción, el aprendizaje y la toma de decisiones. Al final, no solo comprenderás la inteligencia. La usarás. Pensarás con más claridad. Aprenderás más rápido. Y te adaptarás mejor, sin importar tu punto de partida. Porque la inteligencia no es algo con lo que se nace. Es algo que se construye. Capítulo 1. ¿Qué es realmente la inteligencia? Durante mucho tiempo, la inteligencia se ha considerado una posesión. Algo que se tiene o no se tiene. Si resolvías problemas de matemáticas rápidamente, te consideraban inteligente. Si memorizabas datos, te etiquetaban como listo. Si tenías dificultades en la infancia, a menudo te descartaban. Pero nada de eso describe la inteligencia con precisión. Porque la inteligencia no es conocimiento. No es cuánta información tienes ni lo impresionante que suenas. La inteligencia es adaptación. Es la capacidad de adaptar su forma de pensar, su comportamiento y sus decisiones a la realidad, especialmente cuando la realidad cambia. Piénsalo de esta manera. Si alguien memoriza miles de datos pero no puede aplicarlos, ¿es inteligente? Si alguien obtiene buenos resultados en los exámenes pero entra en pánico bajo presión, ¿es inteligente? La verdadera inteligencia se muestra cuando las condiciones son inciertas. Cuando las reglas cambian. Cuando la información es incompleta. Cuando no hay una respuesta obvia. Ahí es donde vive la inteligencia. La inteligencia como adaptación. En esencia, la inteligencia evolucionó con un solo propósito, la supervivencia. Mucho antes de las escuelas y los exámenes, la inteligencia ayudó a los humanos a predecir peligros, leer patrones y tomar decisiones con información limitada. Nuestros antepasados no sobrevivieron porque supieran más. Sobrevivieron porque se adaptaron más rápido. Notaron cambios sutiles en su entorno. Aprendieron de sus errores. Ajustaron sus estrategias cuando algo dejó de funcionar. Ese mismo principio se aplica hoy en día. La inteligencia moderna no tiene por objeto la supervivencia en la jungla, pero el mecanismo es idéntico. ¿Puedes adaptarte cuando tus planes fracasan? ¿Puedes actualizar tus creencias cuando aparece nueva información? ¿Puedes cambiar tu comportamiento sin dañar tu identidad? Esto es inteligencia en acción. Inteligencia biológica versus inteligencia psicológica. Hay dos niveles de inteligencia trabajando juntos. La primera es la inteligencia biológica. Esto incluye estructura del cerebro, velocidad de procesamiento, capacidad de memoria, predisposiciones genéticas. La inteligencia biológica establece el rango potencial. Pero el potencial no es rendimiento. El segundo nivel es la inteligencia psicológica. Esto incluye cómo piensas, cómo gestionar la atención, cómo regulas las emociones, cómo aprendemos de la experiencia, cómo tomar decisiones bajo presión. La inteligencia psicológica determina qué tan bien utilizas lo que tienes. Dos personas pueden tener cerebros similares, pero resultados drásticamente diferentes, porque una desarrolló sistemas mentales efectivos y la otra no. Por eso la inteligencia no se puede medir con un único número. ¿Por qué la inteligencia es dinámica, no fija? Una de las creencias más dañinas es que la inteligencia es estática. Que eres inteligente o no lo eres. Esta creencia detiene el crecimiento antes de que comience. La psicología y la neurociencia modernas muestran algo muy diferente. El cerebro es plástico. Se reconecta a sí mismo en base a en qué te concentras, cómo piensas, lo que practicas, lo que evitas. Cada vez que resuelves un problema, reflexionas sobre un error o cuestionas una suposición, fortaleces los sistemas neuronales detrás de la inteligencia. Cada vez que consumes sin pensar,
evitas el esfuerzo o reaccionas emocionalmente, esos sistemas se debilitan. La inteligencia no es un rasgo. Es un proceso. Un proceso que o bien mejora, o bien decae. El mito de nacer inteligente. Sí, las personas nacen con diferencias. Pero nacer inteligente es un atajo engañoso. La mayoría de las personas etiquetadas como inteligentes a temprana edad no eran especiales por su talento, sino porque su entorno recompensaba ciertos comportamientos. Curiosidad. Exposición al lenguaje. Estímulo para pensar. Y muchas personas etiquetadas como no inteligentes simplemente no recibieron la capacitación adecuada. No les enseñaron a pensar. Les enseñaron que recordar. La tragedia no es la falta de inteligencia. La tragedia es la inteligencia desperdiciada. Conclusión clave. La inteligencia no es lo que sabes. Es cómo respondes a la realidad. Es adaptación sobre memorización. Sistemas sobre puntuaciones. Crecimiento sobre etiquetas. Y la verdad más importante es esta. Si la inteligencia es un sistema, entonces se puede construir. Y eso es exactamente de lo que trata este audiolibro. Capítulo 2. El propósito evolutivo de la inteligencia. Para comprender la inteligencia hay que remontarse a tiempos muy anteriores a las escuelas, las carreras profesionales o la sociedad moderna. La inteligencia no evolucionó para que los humanos aprobaran exámenes. No evolucionó para que la gente sonara impresionante. Y no evolucionó solo para el pensamiento abstracto. La inteligencia evolucionó por una razón, la supervivencia. Toda capacidad mental que hoy llamamos inteligencia existe porque, en algún momento de la historia humana, aumentó las posibilidades de permanecer vivo el tiempo suficiente para reproducirse. Eso significa que la inteligencia no es aleatoria. No es decorativa. Es funcional. Y una vez que vemos su función, la inteligencia se vuelve mucho más fácil de entender y mucho más fácil de desarrollar. ¿Por qué evolucionó la inteligencia? Los primeros humanos vivían en la incertidumbre. La comida escaseaba. El peligro era constante. El entorno cambiaba sin previo aviso. Los que sobrevivieron no fueron necesariamente los más fuertes, sino aquellos que pudieron adaptar su comportamiento rápidamente. La inteligencia surgió como solución a 3 problemas. Incertidumbre, recursos limitados, riesgo constante. La fuerza bruta solo ayuda en condiciones fijas. La inteligencia ayuda cuando las condiciones cambian. Un animal más fuerte reacciona. Uno más inteligente se anticipa. Esa diferencia importa. Supervivencia, predicción y toma de decisiones. En esencia, la inteligencia tiene que ver con la predicción. El cerebro es una máquina de predicción. Constantemente pregunta: ¿qué es probable que ocurra a continuación? ¿Qué significa este patrón? ¿Qué acción me da el mejor resultado? Si podías predecir el peligro, sobreviviste. Si podías predecir las fuentes de alimento, prosperaste. Si podías predecir el comportamiento de los demás, ganabas estatus y seguridad. Cada decisión que toma tu cerebro, incluso hoy, se basa en esta misma estructura. Siempre estás prediciendo. ¿Cómo reaccionará la gente? ¿Qué esfuerzo será recompensado? ¿Qué riesgos vale la pena correr? La inteligencia mejora cuando las predicciones se vuelven más precisas. La mala inteligencia conduce a errores predecibles. Repitiendo los mismos errores, malinterpretando a las personas, elegir la comodidad a corto plazo en lugar de la supervivencia a largo plazo. Una buena inteligencia reduce riesgos innecesarios. Reconocimiento de patrones, la función principal. Si la inteligencia tuviera un único fundamento, este sería el reconocimiento de patrones. La capacidad de notar lo que se repite, qué cambios, qué importa y qué no. Los patrones convierten el caos en significado. Un sonido entre los arbustos podría no ser nada. O podría ser un depredador. Aquellos que aprendieron a reconocer patrones más rápidamente vivieron más tiempo. Con el tiempo, esta capacidad se expandió. De la naturaleza a las herramientas del movimiento, al lenguaje del comportamiento, a las jerarquías sociales. La inteligencia moderna sigue siendo reconocimiento de patrones, solo que en formas más abstractas. Ver patrones en números, idioma, comportamiento humano, sistemas, causa y efecto. Las personas muy inteligentes no piensan más. Ven patrones más rápidos y claros.
Inteligencia como eficiencia energética. He aquí una idea importante que la mayoría de la gente pasa por alto. El cerebro consume una enorme cantidad de energía. Aunque es solo una pequeña parte del cuerpo, utiliza un gran porcentaje de la energía total. Así que la inteligencia tenía que volverse eficiente. Los cerebros más inteligentes no fueron los que más pensaron, sino los que llegaron a conclusiones precisas con el menor esfuerzo desperdiciado. Esta es la razón. El pensamiento claro se siente tranquilo, pensar demasiado resulta agotador, la confusión drena la energía. La inteligencia evolucionó para simplificar, no para complicar. Para reducir el esfuerzo. Automatizar decisiones, usar atajos con prudencia, aprendiendo de la experiencia. Cuando la inteligencia falla, se desperdicia energía. Cuando la inteligencia mejora, la vida se siente más ligera. Vida moderna, inteligencia antigua. El problema hoy es que los entornos modernos sobrecargan los sistemas de inteligencia antiguos. Tu cerebro evolucionó para la retroalimentación inmediata, el peligro físico y la interacción social directa. Pero ahora se enfrenta a una cantidad infinita de información, una urgencia artificial y una distracción constante. Esto genera fatiga cognitiva, no porque las personas sean menos inteligentes, sino porque la inteligencia se está utilizando mal. La verdadera inteligencia hoy en día no consiste en reaccionar más rápido. Se filtra mejor. Elegir lo que merece atención. Ignorar lo que no importa. Ahorrar energía para tomar decisiones importantes. Conclusión clave. La inteligencia evolucionó para predecir la realidad, reducir el riesgo, ahorrar energía y adaptarse rápidamente. No se trata de saber más. Se trata de ver mejor. Cuando entiendes la inteligencia como una herramienta de supervivencia, no un símbolo de estatus, dejas de intentar impresionar y comienzas a intentar optimizar. Y la optimización es donde comienza la verdadera inteligencia. Capítulo 3. La mecánica cerebral de la inteligencia. Para comprender la inteligencia, no hace falta ser neurocientífico. Pero sí es necesario tener algo claro. El cerebro no está diseñado para pensar profundamente todo el tiempo. Está diseñado para ahorrar energía. Todo proceso inteligente, pensar, aprender, decidir, tiene un coste biológico. Y el cerebro intenta constantemente minimizarlo. Por eso la inteligencia no consiste en pensar más. Se trata de pensar mejor. ¿Cómo procesa la información el cerebro? En cada momento, tu cerebro está inundado de información. Entrada sensorial. Recuerdos. Emociones. Diálogo interno. Si el cerebro intentara procesar todo conscientemente, colapsaría. Entonces utiliza capas. La mayor parte del procesamiento se realiza de forma automática. Hábitos, reacciones emocionales, coincidencia de patrones supuestos. Solo una pequeña porción llega a la conciencia. La inteligencia mejora cuando este sistema automático se vuelve más preciso. No cuando la conciencia se sobrecarga. Pensadores altamente inteligentes. Filtrar más rápido, descartar entradas irrelevantes, centrarse en las variables clave. No analizan todo. Analizan las cosas correctas. Eficiencia neural versus esfuerzo mental. He aquí un error común. La gente asume que el esfuerzo es igual a inteligencia. Pero el esfuerzo a menudo es señal de ineficiencia, no de profundidad. La eficiencia neuronal significa que el cerebro puede resuelva problemas con menos pasos, llegar a conclusiones con menos ensayo y error, utilice patrones existentes en lugar de pensar con fuerza bruta. Es por esto que los expertos parecen tranquilos mientras que los principiantes se sienten abrumados. No porque los expertos se esfuercen más, sino porque sus vías neuronales están optimizadas. La inteligencia es la compresión de la experiencia. El cerebro convierte la exposición repetida en atajos. ¿Por qué pensar más inteligentemente se siente más simple? Hay una razón por la que las mejores ideas parecen obvias después de escucharlas. La claridad es un signo de inteligencia. La confusión se siente pesada porque el cerebro está haciendo malabarismos con demasiadas variables a la vez. Cuando el pensamiento se vuelve inteligente, el ruido desaparece, los detalles irrelevantes se desvanecen, los principios básicos se destacan. Es por esto que la gente inteligente a menudo habla con sencillez. No porque sepan menos, sino porque entienden más. La complejidad impresiona. La simplicidad funciona.
El costo del mal pensamiento. Pensar mal no solo es incorrecto, sino que también es costoso. Cuesta energía mental, estabilidad emocional, tiempo y bienestar a largo plazo. Cuando el pensamiento está desorganizado, los pequeños problemas se sienten abrumadores, las decisiones toman más tiempo, la ansiedad aumenta, el agotamiento se vuelve probable. El pensamiento deficiente obliga al cerebro a entrar en un modo de corrección constante. El pensamiento inteligente previene los problemas antes de que aparezcan. Pensar demasiado, una falsa señal de inteligencia. Mucha gente confunde el pensamiento excesivo con la inteligencia. En realidad, pensar demasiado es el fracaso del cerebro a la hora de priorizar. Significa, demasiadas variables, falta de un marco claro, interferencia emocional. El cerebro da vueltas porque carece de estructura. La inteligencia añade estructura. La estructura reduce el esfuerzo. Entrenando el cerebro para la inteligencia. El cerebro fortalece lo que utiliza. Si entrenas enfoque, el enfoque mejora reflexión, la reflexión se agudiza claridad, compuestos de claridad. Pero si entrenas reactividad, la reactividad aumenta distracción, la distracción se convierte en algo predeterminado, confusión, la confusión se endurece. La inteligencia no se construye pensando más. Se construye pensando de forma más limpia. Conclusión clave. La inteligencia es pensamiento eficiente. Reduce el ruido. Ahorra energía. Simplifica la complejidad. Cuando el pensamiento se siente más tranquilo, más claro y más ligero, eso no es pereza. Esa es la inteligencia funcionando tal como fue diseñada. Capítulo 4. Tipos de inteligencia. Cuando se habla de inteligencia, a menudo se imagina una sola habilidad. Una escala. Una puntuación. Una definición de inteligencia. Pero la inteligencia no funciona de esa manera. La inteligencia humana no es una sola habilidad. Es un sistema compuesto por múltiples habilidades que interactúan. Y el éxito en el mundo real no depende de la fortaleza de una habilidad, sino de la eficacia con la que estas habilidades se complementan. En este capítulo, exploraremos los principales tipos de inteligencia que dan forma al modo en que las personas piensan, sienten, interactúan y actúan, y por qué el desequilibrio entre ellos limita silenciosamente el éxito. La inteligencia analítica es el tipo más familiar. Este es el tipo de inteligencia que se mide mediante pruebas. Incluye el razonamiento lógico, la resolución de problemas, el análisis de patrones y el pensamiento abstracto. La inteligencia analítica ayuda a comprender sistemas, reconocer causa y efecto, y analizar ideas complejas. Permite dividir los problemas en partes, comparar opciones y extraer conclusiones basadas en la evidencia. Este tipo de inteligencia es eficaz en el ámbito académico, la estrategia, la ingeniería, la ciencia y la planificación. Pero la inteligencia analítica tiene límites. Por sí solo, no garantiza buenas decisiones. No protege contra los puntos ciegos emocionales. Y no se traduce automáticamente en acción. Muchas personas con una gran capacidad analítica aún tienen dificultades en la vida real porque se basan en la lógica e ignoran los factores humanos y emocionales. Ahí es donde la inteligencia emocional se vuelve esencial. La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender y regular las emociones, tanto las propias como las de los demás. Esto incluye ser consciente de lo que sientes, porque lo sientes y cómo esas emociones influyen en tus pensamientos y comportamiento. También incluye la capacidad de calmarte bajo presión, retrasar las reacciones impulsivas y responder en lugar de reaccionar. Las personas emocionalmente inteligentes piensan con claridad en situaciones estresantes. No permiten que las emociones pasajeras saboteen sus objetivos a largo plazo. Usan los sentimientos como información, no como órdenes. Sin inteligencia emocional, la inteligencia analítica se ve fácilmente secuestrada. La lógica se sesga. Las decisiones se vuelven reactivas. Y el pensamiento se distorsiona por el miedo, la ira o el ego. Estrechamente relacionada con la inteligencia emocional está la inteligencia social. La inteligencia social es la capacidad de comprender a las personas, las relaciones y la dinámica social. Incluye la lectura de señales no verbales, la percepción de motivos, el reconocimiento de estructuras de poder y la predicción del comportamiento probable de las personas.
Las personas socialmente inteligentes saben cuándo hablar, cuándo escuchar y cuándo guardar silencio. Entienden que los humanos no son puramente racionales. Las personas actúan en función del estatus, la emoción, los incentivos y la percepción. La inteligencia social permite navegar estas realidades en lugar de luchar contra ellas. Muchas personas altamente analíticas tienen dificultades sociales porque asumen que la lógica por sí sola debería persuadir a los demás. Pero la influencia no funciona así. La inteligencia social transforma la comprensión en cooperación. Luego está la inteligencia práctica. La inteligencia práctica es la capacidad de aplicar el pensamiento a situaciones reales. Es saber qué funciona, no solo qué es cierto. Este tipo de inteligencia se manifiesta en la resolución de problemas cotidianos, gestionar el tiempo, afrontar obstáculos inesperados, adaptar planes y hacer que las cosas sucedan con recursos limitados. La inteligencia práctica suele aprenderse mediante la experiencia, no mediante la teoría. Es la inteligencia de la ejecución, del juicio, de la acción. Alguien puede comprender una idea a la perfección, pero no lograr implementarla. La inteligencia práctica acorta la distancia entre la comprensión y los resultados. Y aquí está la idea clave. Estos tipos de inteligencia no operan de forma independiente. Se amplifican o se debilitan mutuamente. Una inteligencia analítica sólida sin control emocional conduce a pensar demasiado. Una inteligencia emocional sólida sin análisis conduce a un juicio deficiente. Una inteligencia social sólida sin ética conduce a la manipulación. Una inteligencia práctica sólida sin reflexión conduce al cortoplacismo. El desequilibrio crea puntos ciegos. Las personas altamente exitosas tienden a ser integrales, no extremistas. Pueden pensar con claridad, controlar sus emociones, comprender a los demás y actuar con eficacia. La verdadera inteligencia no consiste en ser excepcional en un área. Se trata de coordinación. Se trata de saber cuándo analizar, cuándo sentir, cuándo leer el ambiente y cuándo actuar. Cuando la inteligencia está equilibrada, las decisiones son mejores. El aprendizaje se acelera. Las relaciones se facilitan. Y el progreso se vuelve sostenible. Así es como se ve la verdadera inteligencia en el mundo real. Capítulo 5. Inteligencia versus conocimiento. Durante la mayor parte de la educación moderna, la inteligencia y el conocimiento se han tratado como lo mismo. Cuanto más sabes, más inteligente se te considera. Cuantos más datos recuerdas, más inteligente pareces. Pero esta confusión ha creado generaciones de personas informadas, pero no inteligentes. El conocimiento es lo que almacenas. La inteligencia es cómo lo usas. Están relacionados, pero no son lo mismo. La memorización es la forma más sencilla de aprendizaje. Requiere repetición, no comprensión. Puedes memorizar información sin saber por qué es importante, cómo se relaciona o cuándo aplicarla. Por eso la memorización no es igual a inteligencia. Una persona puede recitar fórmulas y aún así no resolver problemas reales. Puede citar a expertos y aún así tomar malas decisiones. Puede consumir contenido sin parar y aún así sentirse mentalmente estancado. La inteligencia comienza donde termina la memorización. Comienza con la comprensión, la integración y la aplicación. Las personas altamente inteligentes no buscan recopilar más información. Buscan extraer significado. Aprenden menos, pero entienden más. En lugar de recordar cada detalle, se centran en los principios subyacentes. Se preguntan, ¿cuál es la idea central? ¿Qué se repite? ¿Qué causa qué? Esto les permite comprimir el conocimiento. Un principio claro puede reemplazar docenas de hechos aislados. Un marco sólido puede organizar campos enteros de información. Por eso los estudiantes inteligentes parecen más rápidos. No procesan más, sino que descartan más. Ignoran lo que no importa. Por el contrario, la sobrecarga de conocimiento crea desorden mental. La vida moderna nos inunda constantemente de información, noticias, opiniones, consejos, tutoriales, notificaciones. Sin un sistema de filtrado, el cerebro se satura. Cuando entra demasiada información sin estructura, el pensamiento se ralentiza. La toma de decisiones se vuelve más difícil. La memoria se vuelve inestable. La ansiedad aumenta. Esto no es falta de inteligencia.
Es falta de organización. Una mente desordenada no es una mente más inteligente, es una mente más ruidosa. La inteligencia funciona reduciendo el ruido. Esa reducción proviene de marcos de pensamiento. Un marco de pensamiento es una estructura mental que te ayuda a interpretar la información con rapidez y precisión. Responde a preguntas como, ¿dónde encaja esto? ¿Es relevante? ¿Qué acción sugiere? Los marcos convierten la información en conocimiento. Sin marcos, la información permanece plana. Se acumula, pero no se conecta. Con marcos, incluso pequeñas cantidades de información cobran poder. Por eso las personas inteligentes suelen hacer preguntas sencillas. No intentan añadir más datos. Intentan encontrar el patrón correcto. La información te dice qué sucedió. Los marcos te dicen por qué sucedió y qué hacer a continuación. Esta distinción tiene profunda importancia. Si persigues información, siempre te sentirás atrasado. Siempre habrá más que aprender. Más que ponerte al día. Si creas marcos, el aprendizaje se vuelve más rápido, más ligero y más selectivo. Dejas de preguntarte, ¿qué más debería saber? Y empiezas a preguntarte, ¿qué es lo que realmente importa? Ese cambio es inteligencia. El conocimiento llena la mente. La inteligencia la organiza. Y en un mundo inundado de información, la capacidad de pensar con claridad es mucho más valiosa que la capacidad de recordar más. Capítulo 6. El papel de la atención. La atención es la puerta a la inteligencia. Por muy capaz que sea el cerebro, nada inteligente ocurre sin atención. Si la inteligencia es la capacidad de percibir la realidad con claridad y responder eficazmente, entonces la atención es lo que determina la realidad que realmente percibimos. No puedes pensar en lo que no percibes. No puedes comprender lo que no atiendes. Y no puedes aprender de lo que nunca llega a la conciencia. Por eso la atención no es una habilidad menor. Es la base de toda inteligencia. Cuando la atención es intensa, el pensamiento se agudiza. Cuando la atención es débil, la inteligencia colapsa en un instante. La distracción no solo te hace más lento, sino que también reduce temporalmente tu coeficiente intelectual efectivo. Cada vez que la atención se desvía, el cerebro paga un precio. Debe reorientarse, recargar el contexto y recuperar el impulso. Este cambio constante fragmenta el pensamiento. Incluso las distracciones breves reducen la memoria de trabajo, la capacidad de resolución de problemas, la regulación emocional. El cerebro todavía puede ser capaz, pero no puede acceder a su capacidad plena. Por eso las personas a menudo se sienten menos inteligentes al realizar múltiples tareas. No es imaginación. El cerebro simplemente no puede operar con profundidad cuando la atención está dividida. La inteligencia requiere continuidad. El mundo moderno, sin embargo, está diseñado para romper esa continuidad. Vivimos en una economía de la atención. Las plataformas compiten no por tu tiempo, sino por tu concentración. Las notificaciones, las alertas, los feeds y la infinidad de novedades entrenan al cerebro a analizar en lugar de detenerse. Esto crea daño cognitivo con el tiempo. No en el sentido de una lesión permanente, sino en el de la formación de hábitos. El cerebro se adapta a lo que hace repetidamente. Si la atención está constantemente fragmentada, el cerebro se vuelve mejor en la distracción y peor en la profundidad. Esto conduce a pensamiento superficial, menor paciencia para la complejidad, dificultad para mantener el esfuerzo o fatiga mental sin progreso significativo. Se hace más difícil leer, más difícil pensar, más difícil aprender, no porque se haya perdido la inteligencia, sino porque la atención no está entrenada. La atención da forma al cerebro. Lo que atiendes repetidamente se fortalece. Lo que ignoras se debilita. Entrenar la atención no se trata de fuerza. Se trata de entorno e intención. La concentración sostenida aumenta cuando se reducen las distracciones, no cuando se resisten. Cuando el entorno favorece la profundidad, el cerebro la sigue. Las prácticas simples hacen una diferencia medible. Realizar una sola tarea en lugar de varias, trabajar en bloques de tiempo definidos, eliminar estímulos innecesarios, permitir el aburrimiento sin una salida inmediata. Estas prácticas reentrenan al cerebro para que permanezca quieto. Al principio, concentrarse resulta incómodo.
La mente anhela novedad. Busca alivio. Es normal. Pero a medida que la atención se fortalece, algo cambia. El pensamiento se vuelve más claro. El aprendizaje se acelera. Las ideas complejas se vuelven manejables. Esto no se debe a que te esfuerces más. Es porque finalmente a tu inteligencia se le está dando espacio para operar. La atención no se trata de hacer más. Se trata de estar lo suficientemente presente para hacer las cosas bien. Cuando la atención está protegida, la inteligencia aumenta naturalmente. Y sin atención, incluso la mente más aguda queda encerrada tras una puerta cerrada. Capítulo 7. Reconocimiento de patrones y modelos mentales. En el nivel más profundo, la inteligencia es la capacidad de ver patrones. No solo patrones obvios, sino significativos. Los que revelan cómo funcionan las cosas bajo la superficie. Por eso las personas inteligentes a menudo parecen notar cosas que otros pasan por alto. No observan más. Reconocen la estructura. Cuando el cerebro identifica un patrón, reduce la complejidad. Lo que antes parecía confuso se vuelve predecible. Lo que antes requería esfuerzo se vuelve intuitivo. El reconocimiento de patrones convierte la experiencia en comprensión. Sin ella, cada situación parece nueva. Con ella, cada situación se suma a un mapa creciente de la realidad. La gente inteligente construye estos mapas con el tiempo. Observan lo que se repite. Observan causa y efecto. Detectan relaciones entre acciones y resultados. Esto les permite anticiparse en lugar de reaccionar. Pero el reconocimiento de patrones tiene un doble filo. Al cerebro le encantan los atajos. Los atajos mentales permiten tomar decisiones rápidas. Ahorran energía y agilizan el pensamiento. Usados correctamente, son herramientas poderosas. Pero los atajos también pueden convertirse en trampas mentales. Cuando se asume un patrón demasiado rápido, el pensamiento se vuelve rígido. El cerebro llena los vacíos con suposiciones en lugar de evidencia. Esto conduce a sesgos, errores de juicio y exceso de confianza. La inteligencia requiere saber cuándo confiar en los patrones y cuándo cuestionarlos. Aquí es donde entran en juego los modelos mentales. Un modelo mental es una representación simplificada de cómo funciona algo. No es la realidad en sí, sino una herramienta útil para comprenderla. Los modelos mentales ayudan a responder preguntas como: ¿qué importa aquí? ¿Qué causa qué? ¿Qué variables influyen realmente en los resultados? En lugar de reaccionar a los detalles superficiales, los pensadores inteligentes se basan en modelos que explican la estructura subyacente. Una de las formas más poderosas de pensar es el pensamiento basado en primeros principios. Los primeros principios implican dividir un problema en sus verdades más básicas, los elementos que no se pueden reducir más. En lugar de preguntar, ¿cómo se hace esto habitualmente?, los pensadores basados en primeros principios preguntan, ¿qué se requiere realmente? Esto elimina suposiciones. Desafía la tradición y abre nuevas posibilidades. Basado en principios es exigente al principio, pero genera claridad. Obliga al cerebro a reconstruir la comprensión desde cero. Con el tiempo, esto crea bases mentales sólidas. Una vez que existen esas bases, el pensamiento se vuelve más rápido, no más lento. Esto nos lleva a la habilidad más valiosa de todas: construir modelos de pensamiento reutilizables. Los modelos reutilizables son patrones que puedes aplicar en muchas situaciones. Por ejemplo, comprender los incentivos ayuda a explicar el comportamiento en los negocios, la política y las relaciones. Comprender los ciclos de retroalimentación ayuda a predecir el crecimiento y el colapso. Comprender las compensaciones mejora la toma de decisiones en todas las áreas de la vida. En lugar de memorizar hechos aislados, las personas inteligentes coleccionan modelos. Cada modelo actúa como una lente. Cuantas más lentes tengas, con mayor precisión podrás ver la realidad. Pero los modelos deben seguir siendo flexibles. Un modelo rígido se convierte en un punto ciego. Un modelo inteligente siempre está abierto a la revisión. La verdadera inteligencia no consiste en tener la respuesta correcta. Se trata de tener un sistema que siga produciendo mejores respuestas a lo largo del tiempo. El reconocimiento de patrones te da velocidad. Los modelos mentales te dan profundidad. Juntos,
Transforman el pensamiento del esfuerzo en comprensión y de la confusión en claridad. Capítulo 8. Emociones y pensamiento inteligente. A menudo se imagina la inteligencia como algo frío y lógico, ajeno a las emociones, puramente racional. Pero en realidad la emoción no es lo opuesto a la inteligencia. La emoción no gestionada es. Las emociones son información. Señalan peligro, oportunidad, conexión y pérdida. Cuando se usan correctamente, agudizan el pensamiento. Cuando se ignoran o se suprimen, lo distorsionan. Y cuando toman el control, secuestran la inteligencia por completo. Por eso algunas personas parecen inteligentes hasta que aparece la presión. Bajo estrés, su pensamiento se derrumba. Las emociones secuestran la inteligencia cuando ignoran la reflexión y pasan directamente a la acción. El miedo limita la atención. La ira simplifica la realidad, reduciéndola a enemigos y amenazas. La excitación exagera la recompensa y oculta el riesgo. En estos estados, el cerebro pasa del procesamiento reflexivo al modo de supervivencia. Este modo es rápido, pero impreciso. Evolucionó para proteger la vida en emergencias, no para resolver problemas modernos complejos. Cuando las emociones dominan, los matices desaparecen. Las consecuencias a largo plazo se desvanecen. El cerebro prefiere el alivio a la sabiduría. Esto no es un defecto de carácter. Es biología. El pensamiento inteligente no requiere eliminar la emoción. Requiere regularla. La regulación emocional es una habilidad cognitiva. Es la capacidad de percibir una emoción sin convertirse en ella. Para crear un espacio entre el sentimiento y la respuesta. Para permitir que los sistemas superiores del cerebro se mantengan activos cuando aumenta la presión. La regulación comienza con la concientización. Si puedes identificar lo que sientes, reduces su poder. Si puedes hacer una pausa, recuperas la capacidad de elección. Si puedes respirar y calmar el cuerpo, la mente lo sigue. Estas no son habilidades blandas. Son mecanismos que protegen la inteligencia. Las personas con una fuerte regulación emocional no se sienten menos. Piensan más claramente mientras sienten. Esta habilidad se hace más visible bajo presión. La presión comprime el tiempo. Limita la información. Aumenta las apuestas. En estas condiciones, la emoción se intensifica. La mente inexperta reacciona. La mente preparada responde. Pensar con claridad bajo presión surge de la familiaridad con la incomodidad. De practicar la calma cuando no hay emergencia, la calma está disponible cuando la hay. Por eso la compostura se parece a la inteligencia. Una mente tranquila tiene acceso a más opciones. Ve más perspectivas. Evita errores innecesarios. Calma no significa pasividad. Significa control. La ventaja de tener una mente tranquila es sutil pero poderosa. Mentes tranquilas toman menos decisiones impulsivas, se recuperan más rápido de los errores, se comunican de manera más efectiva, inspiran confianza en los demás. En entornos de alto riesgo, la calma a menudo importa más que la brillantez. La inteligencia no se demuestra en condiciones ideales. Se revela en los momentos difíciles. Cuando las emociones se regulan, la inteligencia puede funcionar plenamente. La lógica y la emoción dejan de competir y comienzan a cooperar. El pensamiento se vuelve más claro. Las decisiones mejoran. Los resultados se estabilizan. Una mente tranquila no está vacía. Está enfocado. Y es en el enfoque donde prospera el pensamiento inteligente. Capítulo 9. Inteligencia y toma de decisiones. Cada día, la vida está determinada por decisiones. Algunos son pequeños y se olvidan. Otros se acumulan silenciosamente y determinan resultados años después. La inteligencia se revela no por cuánto sabe alguien, sino por la calidad de las decisiones que toma a lo largo del tiempo. La mayoría de las malas decisiones no son aleatorias. Son predecibles. Las personas tienden a repetir los mismos errores porque el cerebro recurre a atajos. Estos atajos son útiles, pero también introducen sesgos. El sesgo simplifica la realidad de maneras que resultan cómodas, no precisas. Es por esto que las personas inteligentes aún pueden tomar malas decisiones. No porque les falte capacidad, sino porque su pensamiento está distorsionado sin que ellos se den cuenta. Una de las trampas de decisión más comunes es el sesgo de confirmación.
El cerebro prioriza la información que respalda las creencias existentes e ignora la que las desafía. Esto genera una falsa confianza e impide el aprendizaje. Otro es el sesgo de disponibilidad. El cerebro sobrevalora la información reciente, emotiva o vívida. Los eventos inusuales se perciben como comunes. Las opiniones fuertes se perciben como importantes. Los hechos discretos se pasan por alto. También existe la aversión a la pérdida. El miedo a perder algo es más fuerte que el deseo de ganar algo de igual valor. Esto conduce a decisiones defensivas, estancamiento y oportunidades perdidas. El sesgo reduce la inteligencia efectiva al limitar la perspectiva. Para tomar buenas decisiones es necesario ver más allá del primer impulso. Aquí es donde el tiempo se convierte en un factor crítico. El pensamiento a corto plazo se centra en el alivio, la comodidad o la recompensa inmediata. Se pregunta, ¿qué se siente mejor ahora mismo? El pensamiento a largo plazo plantea una pregunta diferente: ¿por qué elección estaré agradecido más adelante? El cerebro tiende naturalmente al corto plazo. Las recompensas inmediatas son más fáciles de imaginar. Las consecuencias a largo plazo se perciben distantes y abstractas. La toma de decisiones inteligente amplía el horizonte temporal. No solo tiene en cuenta lo que ocurrirá a continuación, sino también lo que ocurrirá después de eso. Este cambio por sí solo mejora drásticamente los resultados. Para apoyar este proceso, los pensadores inteligentes utilizan marcos de toma de decisiones. Un marco es una forma estructurada de evaluar opciones. Frena las reacciones impulsivas y fomenta la claridad. Los marcos simples incluyen: preguntar qué podría salir mal y qué tan probable es que suceda, separar las decisiones reversibles de las irreversibles, considerar las consecuencias de segundo orden, evaluar las decisiones en función del proceso, no solo del resultado. Los marcos no eliminan la incertidumbre. Reducen el error. Actúan como barandillas para el pensamiento, especialmente bajo presión. El objetivo no es tomar decisiones perfectas. El objetivo es hacer constantemente mejores. Con el tiempo, pequeñas mejoras en la calidad de las decisiones se traducen en enormes diferencias en la dirección de la vida. La inteligencia aparece aquí silenciosamente. No en momentos dramáticos, sino en elecciones repetidas y alineadas con la realidad más que con la emoción o el hábito. Cuando las decisiones son meditadas, la vida se vuelve menos caótica. Y cuando la toma de decisiones mejora, la inteligencia se hace visible en los resultados, no en las palabras. Capítulo 10. Lenguaje, pensamiento y claridad. El lenguaje no es solo cómo nos comunicamos con los demás. Es cómo pensamos. Cada pensamiento que tienes está moldeado por palabras, símbolos y narración interna. Si el lenguaje es vago, el pensamiento se vuelve vago. Si el lenguaje es preciso, el pensamiento se agudiza. Es por esto que el lenguaje juega un papel central en la inteligencia. El cerebro no procesa la realidad directamente. La interpreta mediante conceptos. Y los conceptos se construyen a partir de palabras. Cuando las palabras no son claras, el cerebro tiene dificultades para organizar la experiencia. Cuando las palabras son precisas, el cerebro puede clasificar, comparar y razonar eficazmente. La inteligencia mejora a medida que el lenguaje se vuelve más claro. Muchos problemas de pensamiento son en realidad problemas de lenguaje. La gente dice estar confundida, pero a menudo solo usan palabras imprecisas. Términos como quizás, más o menos, mucho o no se ocultan distinciones reales. El lenguaje claro obliga a la mente a enfrentarse a la realidad. Cuando nombras algo con precisión, adquieres control sobre él. Cuando describes un problema con precisión, se vuelve más pequeño y manejable. Es por esto que un lenguaje más claro conduce a un pensamiento más claro. Las personas inteligentes tienden a simplificar su lenguaje, no a complicarlo. Eligen las palabras con cuidado. Evitan la jerga innecesaria. Buscan ser comprendidos, no impresionar. Un lenguaje complejo esconde a menudo un pensamiento débil. La sencillez revela un pensamiento fuerte. Esto se vuelve especialmente importante en el diálogo interno. Tu diálogo interno es la conversación que tienes contigo mismo a lo largo del día. Define tu estado de ánimo, tu concentración, tu confianza y tu comportamiento. El cerebro escucha este diálogo. Las frases repetidas se convierten en creencias.
Las creencias repetidas se convierten en valores predeterminados. Cuando el lenguaje interno es descuidado, la inteligencia se ve socavada. Decir siempre fallo o soy malo en esto programa la mente hacia la limitación. Un lenguaje interno preciso crea flexibilidad. Cometí un error es diferente a soy un fracaso. Todavía no entiendo esto es diferente a no soy lo suficientemente inteligente. Uno describe una situación. El otro define la identidad. El pensamiento inteligente separa a ambos. Esto no es pensamiento positivo. Es pensamiento preciso. La precisión es inteligencia. La precisión sobre la complejidad es el principio final. La complejidad parece sofisticada, pero a menudo esconde confusión. La precisión la trasciende. Un pensamiento preciso tiene límites claros. Responde a preguntas específicas. Conduce a la acción. Cuando se reduce un asunto complejo a sus partes esenciales, la inteligencia aumenta. Por eso los grandes pensadores suelen ser grandes comunicadores. Pueden expresar ideas complejas con sencillez porque las comprenden profundamente. El lenguaje no es decoración. Es infraestructura. Cuando el lenguaje mejora, el pensamiento mejora. Cuando el pensamiento mejora, las decisiones mejoran. Y cuando las decisiones mejoran, la inteligencia se hace visible en la vida cotidiana. La claridad no es un estilo. Es un signo de una mente que funciona bien. Capítulo 11. Inteligencia social y comportamiento humano. La vida humana es social por defecto. Independientemente de la inteligencia analítica de una persona, sus resultados dependen en gran medida de su comprensión de las personas. La inteligencia social es la capacidad de interpretar con precisión el comportamiento humano, las dinámicas sociales y responder de forma que las situaciones avancen en lugar de generar resistencia. Esta forma de inteligencia opera silenciosamente, pero sus efectos son visibles en todas partes. La lectura precisa de las personas comienza con la observación. La mayoría de la gente escucha las palabras. Las personas socialmente inteligentes observan el comportamiento. Observan el tono, el ritmo, el lenguaje corporal y las inconsistencias. Prestan atención a lo que se enfatiza, lo que se evita y lo que cambia bajo presión. El comportamiento humano rara vez es aleatorio. Sigue patrones impulsados por la emoción, los incentivos y la identidad. Cuando comprendes lo que alguien quiere, teme o valora, su comportamiento se vuelve más fácil de predecir. Predecir el comportamiento no significa controlar a los demás. Significa anticipar reacciones y adaptar el enfoque. Esto permite una navegación inteligente de conversaciones, negociaciones y relaciones. Previene conflictos innecesarios y fomenta la cooperación. La inteligencia social reconoce que las personas actúan menos según la lógica y más según la percepción. A menudo importa más cómo se dice algo que lo que se dice. Esto nos lleva al papel del estatus y del poder. Todo entorno social contiene dinámicas de estatus, ya sean reconocidas o no. El estatus influye en qué ideas se escuchan, qué límites se respetan y qué errores se perdonan. Las personas socialmente inteligentes no se obsesionan con el estatus, pero lo entienden. Saben cuándo imponerse, cuándo ceder y cuándo mantenerse neutrales. Reconocen las estructuras de poder y se adaptan sin comprometer la integridad. Aquí la inteligencia no es dominio. Es conciencia. Aquellos que ignoran la dinámica social a menudo malinterpretan la resistencia como una injusticia, cuando en realidad es un desajuste. La inteligencia social permite que las ideas viajen. Hace que la inteligencia sea utilizable en grupos. Es por esto que las personas socialmente inteligentes a menudo ganan. Quizás no sean los más inteligentes de la sala, pero son los más eficaces. Saben cómo generar confianza, reducir la fricción, alinear incentivos, comunicarse con precisión emocional. Entienden que la influencia se gana, no se fuerza. La inteligencia social no significa manipulación. Significa comprender la naturaleza humana lo suficientemente bien como para trabajar con ella en lugar de contra ella. Cuando la inteligencia y la conciencia social se combinan, las ideas se convierten en acción. Y la acción es donde la inteligencia se vuelve real. Capítulo 12. Aprender como una persona altamente inteligente. Las personas altamente inteligentes no se definen por cuánto aprenden, sino por cómo aprenden. No consumen información incesantemente.
Interactúan con ella. La prueban. La reestructuran hasta que se vuelve utilizable. Es por esto que a menudo aprenden más rápido, incluso cuando empiezan con menos conocimientos previos. El aprendizaje inteligente comienza con la intención. En lugar de preguntar, ¿qué debo aprender a continuación?, los estudiantes inteligentes preguntan, ¿qué problema estoy tratando de resolver? El aprendizaje está dirigido por el propósito, no solo por la curiosidad. Esto crea concentración. Y la concentración acelera el aprendizaje. Una de las mayores diferencias entre el aprendizaje inteligente y el aprendizaje promedio es el recuerdo activo. El consumo pasivo resulta productivo. Leer, ver y escuchar son fáciles. Crean la ilusión de comprensión sin requerir esfuerzo. El recuerdo activo es diferente. Obliga al cerebro a recuperar información sin necesidad de indicaciones. Esto fortalece la memoria, revela lagunas en la comprensión y desarrolla un conocimiento flexible. Ponerse a prueba, explicar conceptos de memoria y aplicar ideas en nuevos contextos activan la memoria. Este esfuerzo resulta incómodo, pero es donde realmente se produce el aprendizaje. La gente inteligente acepta esta incomodidad. Saben que el esfuerzo durante el aprendizaje reduce el esfuerzo posterior en la vida. Otro método poderoso es aprender enseñando. Cuando intentas explicar una idea a otra persona, la vaguedad se revela de inmediato. Las lagunas se hacen evidentes. La confusión no puede esconderse tras la familiaridad. La enseñanza obliga a la claridad. Incluso si no hay audiencia, explicar ideas en voz alta o por escrito organiza el pensamiento y profundiza la comprensión. Es por esto que las personas inteligentes a menudo hablan de sus problemas o escriben para pensar. No están repitiendo la información. La están refinando. Esto conduce a la habilidad de comprimir el conocimiento. Comprimir significa reducir la información compleja a su estructura esencial. En lugar de recordarlo todo, los estudiantes inteligentes extraen los principios fundamentales. Resumen las ideas con sus propias palabras. Crean modelos y reglas simples que guían la acción. La compresión convierte grandes cantidades de información en información pequeña y poderosa. Esto hace que el conocimiento sea portátil. Se puede aplicar en distintas situaciones en lugar de limitarse a un contexto específico. Aprender como una persona altamente inteligente no es solo una cuestión de velocidad. Se trata de eficiencia. Se trata de convertir la información en comprensión y la comprensión en capacidad. Cuando el aprendizaje es activo, intencionado y comprimido, la inteligencia se acumula naturalmente. No solo sabes más. Piensa mejor. Capítulo 13. Inteligencia, creatividad y resolución de problemas. La creatividad suele considerarse un misterio. Un talento que se tiene o no. Algo espontáneo, emotivo e impredecible. Pero la creatividad no está separada de la inteligencia. Es inteligencia en movimiento. La creatividad es la capacidad de generar ideas útiles en situaciones desconocidas. Aplica la comprensión a problemas que no tienen soluciones obvias. Esto hace de la creatividad una forma de inteligencia aplicada. Comienza donde terminan las respuestas existentes. El pensamiento creativo funciona conectando ideas que normalmente se mantienen separadas. El cerebro extrae información de diferentes experiencias, conceptos y patrones, y luego los combina de nuevas maneras. Cuantos más modelos mentales tengas, más combinaciones serán posibles. Por eso las personas inteligentes suelen parecer creativas en diversos ámbitos. No inventan desde cero. Recombinan lo que ya comprenden. La creatividad prospera gracias a la conexión. Cuando se le permite al cerebro explorar, va más allá de las categorías rígidas. Plantea preguntas diferentes. Mira de reojo en lugar de al frente. Por eso también la creatividad requiere seguridad psicológica. El miedo limita el pensamiento. La curiosidad lo expande. Muchos problemas importantes siguen sin resolverse no porque sean imposibles, sino porque son incómodos. Desafían la identidad. Amenazan la certeza. Exponen riesgos. Los solucionadores de problemas inteligentes están dispuestos a enfrentar estos problemas. No evitan la ambigüedad. La exploran. Se preguntan, ¿qué estamos asumiendo aquí? ¿Qué pasa si eliminamos esta restricción? ¿Cómo se vería esto si empezáramos desde cero?
Esta voluntad de abordar problemas difíciles es un indicador clave de inteligencia. La creatividad no es imprudente. Es exploración disciplinada. Uno de los aspectos más incomprendidos de la creatividad es el papel de las limitaciones. La gente asume que la creatividad requiere libertad. En realidad, las limitaciones centran la inteligencia. Limita la priorización de la fuerza. Elimina opciones infinitas y exige precisión. Cuando los recursos son limitados, el cerebro busca soluciones más inteligentes. Simplifica. Innova. Es por esto que algunos de los avances más creativos ocurren bajo presión. Las restricciones actúan como multiplicadores de inteligencia. Agudizan el pensamiento, revelan ineficiencias y empujan la mente a operar a un nivel superior. La inteligencia, la creatividad y la resolución de problemas convergen cuando la claridad se encuentra con la flexibilidad. Cuando la mente comprende los fundamentos, gestiona las emociones y permanece abierta a nuevas combinaciones, la creatividad se vuelve confiable en lugar de aleatoria. Se convierte en una habilidad. Y como todas las habilidades inteligentes, mejora con la práctica deliberada. La creatividad no es un don reservado para unos pocos. Es una función de que también está entrenada la inteligencia para explorar lo desconocido. Capítulo 14. La inteligencia en la vida real. La inteligencia solo importa cuando aparece en la vida real. Es fácil parecer inteligente en teoría. Es mucho más difícil aplicar la inteligencia de forma consistente en el dinero, las relaciones y el trabajo, áreas donde las consecuencias son reales y la retroalimentación es inevitable. Aquí es donde muchas personas inteligentes tienen dificultades. Entienden las ideas pero no logran traducirlas en resultados. En el mundo del dinero, la inteligencia no se trata de estrategias complejas. Se trata de comportamiento. La inteligencia financiera se manifiesta en paciencia, disciplina y pensamiento a largo plazo. Significa resistir las decisiones impulsivas, comprender el riesgo y alinear las acciones con los objetivos futuros. Muchas personas inteligentes fracasan financieramente porque sobreestiman su capacidad para predecir los resultados, subestiman la incertidumbre o permiten que la emoción prevalezca sobre la estructura. La inteligencia aquí parece aburrida. Parece consistente. Y por eso funciona. En las relaciones, la inteligencia es emocional y social. Implica escuchar más que hablar. Regular las reacciones. Elegir respuestas que preserven la confianza en lugar de ganar discusiones. Las personas muy inteligentes a veces tienen dificultades en sus relaciones porque priorizan tener razón antes que ser comprendidos. Pero la verdadera inteligencia reconoce que la conexión importa más que la corrección. En el trabajo, la inteligencia es ejecución. No se trata solo de tener ideas, sino de completar tareas. Se trata de priorizar lo importante, gestionar la energía y adaptarse a la retroalimentación. Muchas personas capaces se estancan porque piensan demasiado y actúan muy poco. Esperan una certeza que nunca llega. Esto nos lleva a una verdad crítica. ¿Por qué la gente inteligente sigue fracasando? Porque la inteligencia por sí sola no garantiza la acción. El miedo, el ego, la distracción y el perfeccionismo interfieren. Pensar demasiado reemplaza el progreso. Planificar se convierte en una forma de evasión. La inteligencia debe aplicarse, no admirarse. Aplicar la inteligencia de forma consistente requiere simplicidad. Rutinas sencillas. Prioridades claras. Límites definidos. El objetivo no es pensar perfectamente, sino pensar lo suficientemente bien para seguir adelante. Esto también significa evitar las trampas del pensamiento excesivo. Pensar demasiado parece productivo, pero a menudo retrasa las decisiones. Mantiene las opciones abiertas a costa del progreso. El pensamiento inteligente sabe cuándo dejar de analizar. Reconoce rendimientos decrecientes. En cierto punto, la acción enseña más que el pensamiento. La inteligencia en la vida real es pragmática. Se adapta. Se ajusta. Aprende de los resultados. Cuando la inteligencia se basa en la acción, se vuelve confiable. No es impresionante, es efectivo. Y la eficacia es la verdadera medida de la inteligencia fuera de la teoría. Capítulo 15. Cómo aumentar su inteligencia a largo plazo. La inteligencia no es algo que se alcanza una vez y se conserva para siempre.
Es algo que se mantiene, se perfecciona y se desarrolla con el tiempo. La idea de que la inteligencia alcanza su máximo potencial en las primeras etapas de la vida es obsoleta. El cerebro no es fijo. Cambia según cómo se usa. Esta capacidad se llama neuroplasticidad. La neuroplasticidad simplemente significa que el cerebro se reconfigura según la experiencia. Los circuitos que utiliza se fortalecen. Los que descuida se debilitan. Pensar es físico. La atención deja rastros. Los hábitos moldean la estructura. Esto significa que la inteligencia se puede entrenar. No de forma instantánea ni sin esfuerzo, sino de forma fiable. Las acciones pequeñas y repetidas transforman el cerebro mucho más que los estallidos ocasionales de esfuerzo. Los hábitos diarios juegan un papel más importante en la inteligencia que el talento innato. Los hábitos que aumentan la inteligencia suelen ser simples. Proteger la atención, reflexionar sobre los errores, leer profundamente en lugar de leer ampliamente, hacer mejores preguntas, descansar lo suficiente. Estos hábitos mantienen el cerebro claro, flexible y receptivo. La inteligencia disminuye no porque las personas pierdan capacidad, sino porque dejan de cuestionar su pensamiento. La comodidad reemplaza a la curiosidad. La reacción reemplaza a la reflexión. Para contrarrestar esto, las personas inteligentes utilizan rutinas de pensamiento. Una rutina de pensamiento es un proceso mental repetible que guía cómo interpretas la experiencia. Algunos ejemplos incluyen: preguntar qué se puede aprender de una situación, separar los hechos de las interpretaciones, considerar explicaciones alternativas, revisar las decisiones después de conocer los resultados. Estas rutinas convierten la vida cotidiana en entrenamiento. Transforman los errores en retroalimentación y las experiencias en lecciones. Con el tiempo, esto crea una vida inteligentemente intencional. La intencionalidad inteligente significa elegir cómo piensas en lugar de dejar que el entorno decida por ti. Significa alinear la atención, la emoción y la acción con valores a largo plazo en lugar de impulsos a corto plazo. Esta es la integración de todo lo que has aprendido. La inteligencia se convierte en una forma de vida, no en una herramienta que utilizas ocasionalmente. Cuando la inteligencia se entrena deliberadamente, se va acumulando silenciosamente. El pensamiento mejora. Las decisiones se estabilizan. La adaptabilidad aumenta. El objetivo no es volverse más inteligente que los demás. El objetivo es volverse más claro, más capaz y más intencional que antes. Así es como crece la inteligencia, no como un rasgo, sino como una práctica que dura toda la vida. Conclusión final. La inteligencia no es un don innato. Es una habilidad que se puede entrenar. Lo que determina la inteligencia a lo largo del tiempo no es la velocidad con la que piensas, sino la claridad. La claridad supera a la complejidad. Una comprensión simple y precisa siempre supera a una confusión inteligente. La adaptabilidad importa más que el talento innato. La capacidad de adaptarse, aprender y actualizar el pensamiento es lo que mantiene la inteligencia útil en un mundo cambiante. El talento sin adaptabilidad eventualmente se vuelve frágil. Pensar bien es una ventaja para toda la vida. Mejora las decisiones, fortalece las relaciones y reduce las dificultades innecesarias. Te permite responder a la realidad en lugar de reaccionar ante ella. La inteligencia no tiene que ver con ser impresionante. Se trata de ser eficaz, una y otra vez, a lo largo del tiempo. Y eso es algo que puedes seguir construyendo mientras elijas pensar intencionalmente.